Holocausto en la playa Porto. Ya habían pasado cerca de 10 años que esto no volvía a ocurrir. La playa Porto se había visto casi desértica en ese periodo, y el pescador Heriberto lo sabía. Su vasta experiencia en la pesca fue parte de su vida, prácticamente desde su nacimiento hasta la edad en la que se encontraba. No tenía idea de cómo se movía el mundo. La tecnología no era parte de la vida costera en aquel remoto lugar del mundo. Solo se sabía de las cientos de especies de peces que rondaban las aguas de aquella enorme playa y de una antigua leyenda relacionada con la inesperada aparición de un barco en la orilla. Según la leyenda, esto no había vuelto a ocurrir hasta ahora. Los extraños sucesos ocurridos marcaron de por vida a la playa y los cientos de habitantes que vivían cerca de ella. La zona pesquera contaba con varias chozas que albergaban cerca de 15 familias. Del otro lado de la playa se alzaba un pequeño pueblo dedicado a atender el turismo y crear refrigerios para los cientos de visitantes que venían año con año. La vida en aquel recinto de arena y mar infinito era casi perfecta, pues la delincuencia y la inmoralidad eran asuntos extintos entre los pobladores. Había incidentes, pero todo el tiempo era debido a los visitantes que traían consigo actitudes fuera de lugar. Fuera de eso, la playa Porto era un lugar exquisito para vivir, hasta que llegó aquella tarde de mayo del 2006. La playa había despertado con el dulce canto de las aves que sobrevuelan el agua clara del océano. Los peces danzaban al unísono con el amanecer, y todos los habitantes de la playa Porto despertaban al cálido fulgor de la mañana. En los muelles, los barcos pesqueros estaban siendo preparados para la fecha abundante del año. Los pescadores y marineros se preparaban para los trabajos pesados del día, cuando de pronto un enorme barco apareció a la distancia. El padre de Heriberto fue el primero en percatarse del enorme navío que parecía venir a toda velocidad. Él y los demás pescadores calcularon que estaba a una distancia de 2 kilómetros, pero en los próximos 5 minutos, el enorme barco ya se encontraba a tan solo uno. El hombre bajó del barco pesquero al pequeño Heriberto y lo llevó más allá de la orilla, más allá de las chozas, a 50 metros de la playa donde ya se veía el camino de tierra que conectaba con esta. La gente comenzó a correr despavorida hacia el camino. El barco parecía aproximarse hacia la pequeña población pesquera, no hacia el pueblo, así que algunos de ellos huyeron hacia él esperando lo peor. Heriberto no tenía idea de la velocidad que llevaba aquella enorme cosa de metal, pero sabía que los hogares de los lugareños iban a ser destrozados en su totalidad. El barco arremetió con una fuerza sobrenatural contra la playa. Levantó la arena como si esta fuera polvo, y, como pensó Heriberto desde un principio, cerca de 6 chozas fueron totalmente destruidas. Algunos muelles junto con los barcos pesqueros fueron aplastados ante la fuerza del barco, y el mar se convirtió en su más ferviente aliado. El barco avanzó cerca de 30 metros sobre la arena. Se detuvo muy cerca de donde Heriberto y algunos pobladores se encontraban. Todo quedó hecho un desastre. La fuerza bruta del gigante de metal fue devastadora, creando una melancolía entre la población que a la vez se encontraba sorprendida y sumamente asustada. Pero el terror apenas comenzaba. El padre de Heriberto junto con varios hombres entraron al barco, pues no se veía ninguna señal de vida. Tuvieron que escalarlo con sogas y ganchos filosos de metal, pues el frente de este medía cerca de 10 metros de alto. Heriberto había insistido en ir con su padre, pero este a su vez se lo negó, pues no tenía idea de qué clase de gente había en aquel barco, y el hombre sabía de antemano que el mar trae consigo peligros y hechos inexplicables. Ya lo había visto una vez. Heriberto recuerda que su padre y aquellos 19 hombres estuvieron dentro del barco de 25 metros de largo por 13 de ancho varias horas. No tenía idea de cuánto, pues la policía y los bomberos junto con algunas ambulancias habían arribado al lugar 2 horas después de su extraña llegada. Al parecer alguien les había avisado. La tarde finalmente había caído y no se tenía noticia de los hombres. Fue como algunos bomberos y policías decidieron escalar el barco y entraron a babor. Lo que encontraron los llenó de un terror abrasador que les recorrió cada centímetro de sus cuerpos. La parte superior del gigante se hallaba desierta, pero en la inferior encontraron cientos de cajas de madera perfectamente selladas con destinos hacia varios puntos del planeta: Sudáfrica, Inglaterra, México, Chile, España, en fin.
Cada una de estas cajas portaban sellos de importación exclusiva junto con indicaciones de fuertes advertencias con respecto al contenido de cada una de ellas. Una de estas cajas se encontraba abierta, aparentemente había sido forzada y un penetrante olor a descomposición salía de su interior. Sin embargo, se encontraba vacía y al percatarse de esto, unos extraños ruidos rastreros se escucharon en el profundo interior del barco, cerca de las últimas cajas del fondo. Tanto los bomberos como los policías se pusieron en guardia y comenzaron a avanzar lentamente entre las cajas. De pronto unos extraños ruidos comenzaron a emerger del fondo, ahí donde la oscuridad total se hacía presente. Una serie de ruidos parecidos a carne machacándose se hicieron presentes. Los policías desenfundaron sus armas, listos para cualquier evento que pudiera venirse. Lo que encontraron fue el horror total. Había una criatura encorvada y peluda que devoraba a un hombre, o al menos lo que quedaba de él. Uno de los policías no pudo contener el terror y soltó un fuerte grito de pánico. La criatura volteó, su cabeza dio un giro de 180 grados y lanzó un fuerte graznido. En la playa, los múltiples disparos resonaron en el paisaje tropical y todos los habitantes comenzaron a verse entre sí. De pronto los disparos cesaron y el grito aterrador de un hombre se dejó escuchar. Todos esperaron impacientes lo que pudiera venir. Una silueta extraña emergió dentro del barco y detrás de ella había 50 más. Eran las extrañas criaturas que salían de sus cajas para devorar a la gente. Heriberto no huyó. Lo suficientes para saciar el hambre de las bestias. El hombre trepó al barco abandonado y esperó a que el holocausto se fraguara.